Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo. Seguimos con las respuestas de las preguntas que me dejan en los videos de Facebook. Vamos a responder otra pregunta de la amiga Dulce. Me hace una pregunta sobre cómo hacer que tu canaria no abandone el nido si ya puso huevitos. Pero primero que nada amigos, los invito a que me sigan en Facebook también como la cría de canarios MX. Búsquenme como página, no como grupo. Y de esta manera les va a aparecer en seguir, le dan clic o en me gusta. Y también síganme aquí en el canal amigos, denle clic en suscribir, activen la campanita y así me van a ayudar en ambos lados. Regresando a la consulta que me hace la compañera Dulce de cómo hacer que mi canaria regrese al nido y no abandone los huevos. Bien, primero que nada vamos a aclarar que cuando una canaria abandona el nido se podría decir que dos razones. Yo estoy diciendo dos, pero pueden haber más, ¿vale? Pudiera decirles tres, pero motivos pueden haber muchos, pero van a ser tres que yo les voy a dar. Una es que algo le incomode, que algo la esté espantando. Tienes que fijarte donde tú la dejas, que no vaya a haber ratoncitos, lagartijas o en dado caso que el nido no tenga ácaros, porque si lo abandona es por algo que le esté incomodando. Otro motivo por el que puede abandonar el nido es porque los huevos que puso no son fértiles, ¿vale? Le falta celo a la canaria. Lo que vas a hacer es administrar vitamina en el agua. Entonces, esos son los dos motivos. En realidad les dije varios. Con lo de las lagartijas, los ratones, los ácaros, ese es otro motivo también. Entonces, ahí va englobado amigos. Pero dando respuesta y solución a lo que tú me preguntas, es cómo puedes hacer para que tu canaria regrese al nido. Bien, primero que nada, como te dije, vas a agregar vitamina en el agua. Chécate mi video de Vitafor, de cómo vitaminar canarios, la cría del canario MX, y vas a administrar vitamina. Esto es para aumentar un poquito el celo en la canaria. Y lo que vas a hacer es quitar perchas. Tú vas a retirar tu percha. Entonces, tú retirando la percha, ¿qué vas a lograr? Déjame retirar esto también para que veas lo que va a pasar. Si tú retiras perchas y no le dejas nada, ¿a dónde crees que va a ir? Mira, así es como va a regresar la hembra al nido. Entonces, ¿qué esperamos con esto? Que al regresar la hembra al nido vea los huevos dentro y por consecuencia le aumente el celo, y de esta manera ella se va a quedar ya en el nido echada incubando los huevos, ¿vale? Eso es lo que se espera. Entonces, si tu canaria ya no regresa al nido, pasa más de una semana y no los incuba, ahora sí que lamento decirte que pues no va a haber otra forma, no hay, ya no quiso la canaria y nunca lo va a hacer. Lo que puedes hacer es quitar esos huevos y ponérselos a otra hembra que vaya comenzando la puesta, siempre y cuando no sean muchos, porque hay veces que si por ejemplo esta canaria puso 5 y tú le vas a pasar otros 3, imagínate, son demasiados. Entonces lo que puedes hacer es, si esta canaria, suponiendo, comenzó igual que esta, lo que puedes hacer es revisar los huevos a los 3 días y quitar los huevos que están claros. Entonces, ahora sí puedes agregarle los huevos. Pero mientras, pues no, de eso voy a hacer un video también de cómo aprovechar una canaria para usarla de nodriza. Pero si ya pasaron días y no se echó, te recomiendo que la vitamines, quites el nido una semana y quites los huevos, ya no van a servir.
y de nuevo a la otra semana va a ser una semana con vitamina y terminando esa semana vas a volver a colocar el nido, ¿vale? Y de esta manera ya se tiene que quedar echada. Espero haya resuelto tu duda y amigos, los invito a que sigan mi página en Facebook, suscríbanse aquí al canal y de esta manera me estarán apoyando como no tienen idea. Si pueden también compartan mi contenido ya que estoy bloqueado como es costumbre en Facebook y hasta mañana me quitan el bloqueo. Les dejo el video amigos, un saludo, que estén bien, bye.